Hola Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarme en la emisión número 71 del Venezolano Hoy. ¿Cómo andas? Hola José Ramón, encantadísima de estar aquí contigo y con toda la audiencia del venezolano esparcida en todas partes del mundo. Sí, además yo también estoy realmente encantado de verte, de que me acompañes hoy con ese look precioso y estupendo que tienes. De verdad que, bueno, estoy aquí encantado con Raquel. Raquel, ¿tú te sientes cómoda hablando de ti? Bueno, yo te puedo contar de mi vida lo que tú quieras y no, Bueno, no me puedo hacer ningún ahí tipo de voy. Además, incomodidad. y además me voy con la pregunta genérica. ¿Quién es Raquel Cepeda? Mira, Raquel Cepeda es una persona que ha decidido seguir sus sueños, seguir su pasión, basada en el conocimiento y la aceptación de los dones que ha recibido del Creador. Y eso ha hecho que me embarque en una búsqueda creativa y donde estoy muy en contacto con mi propia espiritualidad a través de la música. A través de la música. Pero ¿eres venezolana? ¿De qué parte de Venezuela eres, Raquel? Soy de Caracas, bueno, crecí en Ajá. Caracas, pero nací en Valencia y viví toda mi vida en Caracas. Estuve viviendo allí hasta el año 2002 y después estuve aquí en Houston bueno, me vine a Colorado y después me vine a Houston hasta hoy en día. Y además estaba leyendo, voy a ayudarte en esa presentación, porque señores, Raquel Cepeda, acá donde la ven, acompañándome hoy en el venezolano, tiene una extensa y vasta trayectoria como vocalista, como artista, como integradora de múltiples culturas en el Latin Jazz. Es una vocalista del jazz. ¿Es así? Así mismo, sí. ¿Y cómo empezaste? Porque en la Universidad Central de Venezuela, Raquel, leí que tú estabas estudiando, además, eres geóloga, además, ¿no? Ujú. Ajá. Y luego empieza tu carrera musical. ¿Cómo fue ese encuentro y desde cuándo empezaste a hacer música y a incorporar la música en tu vida? Fíjate, yo crecí en una familia de músicos y siempre estuve rodeada por instrumentos, por canto, por nueva música compuesta por algunos de mis familiares. Y claro, siempre desde pequeña, aunque me gustaba muchísimo la ciencia y era lo que quería hacer eventualmente, y eventualmente hice, siempre la música pues me influenció y pasó a ser parte de mi vida, ¿no? De algún modo se cristaliza de una manera más consciente cuando yo empiezo a ser parte de grupos juveniles de la iglesia y empiezo a aprender la guitarra, empiezo a cantar. Eso me permite a mí libertad en cuanto pues, hacer un repertorio. Ese repertorio lo sigo desarrollando dentro de la universidad. Entonces, claro, la gente cuando empieza a escucharme, empieza a verme, empiezan a invitarme a diferentes eventos y allí pues empieza, digamos que una etapa más pública, ¿no? De lo que es eh, mi trayectoria en la música, en la universidad, en los pasillos de la universidad, en los auditorios, diferentes auditorios. Y posteriormente en el Sí. aula magna, en donde participo de la voz Usevista en el año 95 y gano como voz urbana. Entonces, fue muy interesante porque hasta ese momento, claro, yo había estado tocando con mi guitarra, había estado tocando con unos músicos maravillosos, Ujú. pianistas muy buenos. Sin embargo, siempre había estado en la búsqueda del jazz y no había podido como que encontrar los músicos jazzistas, a pesar de que los músicos con los que tocaba eran maravillosos, excelentes. El jazz es otra especialización. Entonces, fue a partir de ese acto de la voz usevista en el que yo realmente me pongo en contacto con músicos maravillosos, uno de ellos, Antulio Mora, que se encuentra en Miami. Ujú. Y yo pude ver que él pues estaba manejando la parte de jazz, comenzamos a hacer un dúo, empezamos a hacer presentaciones privadas y en eso él me recomienda un productor que estaba haciendo un disco y hacemos un disco de jazz en Venezuela. Pero
para resumirte, ¿cómo Que me es el encuentro? primer disco que tú participaste, pero no, no es tu primer disco como solista, No es ¿cierto? mi primer disco como solista, no. Es un disco en el que yo soy partícipe, fue a Claro. cargo de Gonzalo Micó. Ujú. Tenía varias piezas estándares y piezas de Gonzalo también. Y nosotros cuatro estamos como que alternando diferentes canciones. Entonces, ese fue el primer proyecto discográfico. Pero Discográfico, sí. en resumen, ¿cómo me encuentro yo con la música? Es este proceso, ¿no? De ser parte de una familia de músicos, de participar en la iglesia, de aprender la guitarra, llevar la música a la universidad y conectarme con este tipo de eventos Y como el de la Raquel, música. ¿y el jazz? ¿Por qué el jazz? Desde niña, desde adolescente, porque de hecho, cuando de pronto me reúno con el equipo de producción del Venezolano y me dice, vamos con Raquel Cepeda, yo dije, bingo, si tenemos a Raquel en el Venezolano hoy, bueno, eso estamos garantizando tener realmente a una vocalista de jazz de primer nivel, porque así lo reconozco públicamente. Gracias. Y yo decía, pero además, le voy a preguntar a Raquel, género y jazz, porque el mundo del Latin jazz especialmente está dominado por hombres. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado? Sí, es bien interesante. Sí, sí, Fíjate, sí. bueno, tu primera pregunta de por qué el jazz. Sí, En realidad, uno de mis primos era jazzista, o sea, yo crecí influenciada pues claro. por la música que él tocaba, que era el jazz, ¿no? Pero también, aparte de eso, por mi cuenta, yo en varias oportunidades tuve el chance de escuchar a Ella Fitzgerald en la radio cultural de Wow. Venezuela en aquellos momentos y quedé completamente fascinada. Para Sí, mí fue claro. como que una especie de epifanía escuchar Sí, su voz, claro, ¿no? claro. Y en ese momento yo me dije, bueno, yo creo que puedo hacer algo como es lo que ella está haciendo en algún momento de mi vida. En aquel momento, como te comenté antes, yo no me planteaba la vida como músico, ¿no? Para mí, mi anhelo era realmente desarrollarme en las ciencias, En las inclusive ciencias. desde niña, ¿no? Pero sí en ese momento me dije, yo en algún momento voy a hacer algo como lo que ella está haciendo. Entonces, claro, cuando yo comienzo finalmente que a través del Festival de la Bucevista conozco a Antulo, comienzo a hacer jazz, yo comienzo a enfocarme en el jazz americano, ¿no? En el Ujú, swing, ujú. straight ahead, y inclusive lo hice así hasta recientemente el año 2017. ¿Qué pasa? En ese año yo tengo una amiga que me invita a hacer un show en un club muy reconocido aquí que se llama Mucky Duck Sí, y claro. ella sugiere que yo haga algo al estilo Latin Jazz. O sea, ya yo hacía piezas latinas, Ujú. pero no, mi foco no era el sonido de Latin Jazz como tal, que lleva muchísima percusión, que es toda esa intercalación de diferentes sonidos. Ya había tenido una experiencia con Latin Jazz a través de un proyecto del cual había sido parte, no Ujú, como titular, sino como contribuyente. ujú, Y fue un proyecto del cual aprendí mucho y estuvo a cargo de Jorge Horta, como lo ujú, conocemos aquí en Houston. ujú. Y entonces, claro, en ese momento que se plantea esa oportunidad de hacer ese show en ese club, yo no tenía el repertorio listo. Yo tuve que elaborarlo desde cero, o sea, ponerme con lápiz y papel y decir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo quiero que suene Claro, y, o sea, cómo voy a incorporar todo lo que he aprendido, qué necesito aprender de nuevo, o sea, cómo me actualizo dentro de todas las tendencias que están ocurriendo actualmente sí, en el mundo del Latin Jazz para realmente poder presentar algo que esté a la altura del claro. momento, ¿no? Entonces allí es donde hago un trabajo muy profundo de investigación. Y tú comentabas, ¿no? Y de Que investigación, Raquel, ¿cómo fue ese proceso de investigación? Pues un desafío lo que me estás contando y que además lo lograste con éxito, por suerte. sí, sí, sí. Fíjate, yo tengo un amigo muy querido aquí que se llama Juan Flores, que Sí, él es el host, ¿no? El que dirige un programa de radio que se ajá, llama Jazz Latino. ajá, Y ya yo había tenido varias entrevistas en su programa, él siempre me había llevado, pues cuando yo tengo presentaciones, me hace entrevistas. Pero claro, yo también escucho su música en ocasión, sin embargo,
cuando ocurrió esta oportunidad que yo me vi en la necesidad de actualizarme, Claro. lo último, mi primera referencia fue él. Entonces yo me fui a todos sus archivos que ya estaban grabados, ¿no? De programas previos en internet y me puse a escuchar. Claro, obviamente, digamos que yo estoy confiando plenamente en el exquisito buen gusto que él tiene, ¿no? Claro. Y me pongo a escuchar pues toda la diversidad de cosas que están allí. Aparte de eso, pues también hago mi propia investigación, empiezo a buscar en Google, en YouTube, en todo lo que puedo encontrar acerca de Latin Jazz desde antes y ahorita, ¿no? Y sí, me encontré con eso que tú mencionas, muy Sí. interesante, ¿no? De que realmente no hay mujeres casi, No hay o mujeres, casi por eso cero. yo no tenía, o sea, cuando estaba buscando los referentes para mencionarte, pero no encontré muy Sí, y pocas. para mí fue difícil porque, claro, cuando uno hace lo que sea, ¿no? Desde el punto de vista artístico, Sí, a veces la mente necesita una sí, referencia sí, claro. sobre la cual uno construye, ¿ok? Entonces, yo no podía encontrar una referencia realmente, ¿no? Yo me dije, bueno, yo voy a tener que recurrir sencillamente a lo que mi intuición me está diciendo, a lo que, a lo que yo puedo generar, a lo que mi voz, lo que pueda Exacto. explorar yo con mi voz y con mis sonidos para poder lograr esto, ¿no? Y no se va a comparar con nada, no tengo referente Ujú, realmente, ujú. pero es algo único, ¿no? Entonces, claro, como todo esto surge a raíz de ese show que nos están, bueno, que se está ofreciendo en ese club, ¿no? Sí, Y que me están pidiendo que haga este proyecto, entonces yo presento ya el producto de esa investigación, o sea, los arreglos, me siento con mi pianista que es Barry Sames, nos ponemos a hacer los arreglos, él es excelente sí, también, sí, 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 contribuyó muchísimo sí, para parte de esos arreglos. así es. Y entonces presentamos ese concierto y la gente quedó fascinada, fascinada. Ujú, E inclusive estaba allí Juan Flores, que cuando ujú, escuchó pues el producto se quedó pues en su sitio y me dijo, Raquel, claro. esto está maravilloso, tú tienes que grabar esto. Inclusive los mismos compañeros de mi banda me decían, Raquel, tú tienes que grabar esto. De hecho, la banda yo la ensamblé específicamente para ese Ajá, proyecto. Sin sí. embargo, claro, a partir de allí, obviamente, pues que salen muchas más oportunidades de seguir haciendo este tipo de proyectos, que sale la idea de hacer el disco, pues obviamente yo me digo, bueno, déjame seguir cultivando este sonido con esta gente y seguir desarrollándolo, pues para que cuando lleguemos a la grabación, pues estemos en tope, ¿no? Y así fue. Entonces, pero sí es bien interesante que este proyecto nace, ¿no? De esa oportunidad, de un Y muy reto, ¿no? orgánico, Raquel, muy orgánico en ti. O sea, es como, por lo que estoy interpretando, se te están presentando situaciones, escenas, posibilidades, y tú con las ganas, el talento y el deseo de hacerlo bien y poder transmitir música, que no es poca cosa, no es menor, hacerlo con la calidad y poder transmitir un mensaje. Lo lograste, Raquel. Eso realmente, y eso uno logra escuchar tus discos porque tienes, y precisémosle a la audiencia, tienes dos discos como Tengo dos. solista. El primero fue, I'm confessing. ajá, cuéntame de ese disco porque no lo he escuchado bien, escuché el segundo, que ya vamos a hablar de él. Cuéntame de tus discos. Sí, fíjate, el primer disco, en Sí, aquel momento yo estaba todavía trabajando en la industria petrolera, ¿no? Porque parte de mi historia que quizás no terminé de contar es que la razón por la que yo me vengo a Estados Unidos es porque yo vengo a hacer una maestría, ¿no? En geología, continuando con mi especialización, ¿no? sí, Y aquí, una vez que termino, recibo una oferta para trabajar en Houston, ¿no? Entonces yo llegué a Colorado, donde hice la maestría, me vine a Houston y sí. estando aquí, pues durante todo este tiempo, desde que yo me fui de Venezuela, que hago mi maestría, llego aquí hasta Houston, sigo como que con el deseo de hacer mi disco, ¿no? Imagínate, Claro, imagínate. yo hice ese primer disco con estas otras tres muchachas y Gonzalo Micó, e inmediatamente me vengo para Estados Unidos. Yo pierdo todo el momento que yo tenía
de música, de la gente que me llamaba, de que mi nombre ya se estaba como que empezando a mover, ¿no? Dentro de la esfera musical en Venezuela, obviamente todo eso se pierde, porque yo me vengo para Estados Unidos. Estamos en aquel ¿Qué momento, año? ¿Qué año, en Raquel? 2002, todavía no existía 2002. Facebook, no existía Ah, WhatsApp, no sí, ni existía. Instagram tampoco, nada de esta. Ajá, y entonces, Sí, y entonces, claro, para mí fue muy duro perder todo eso, claro. ¿no? Sin embargo, claro, para mí en ese momento realmente era una prioridad hacer mi maestría, hacerla bien, y a mí me daba muchísima satisfacción trabajar también como geóloga, ¿no? En ese momento. Claro. Entonces, claro, cuando yo llego a Houston, nuevamente pasa lo mismo, porque al final de ese periodo en Colorado, yo logro ya establecer una banda. Y justamente entonces me llega la oferta para venir a trabajar aquí. Entonces, claro, no teniendo una oferta de trabajo en Colorado, sino en Houston, pues la decisión fue, pues, fue la que fue, ¿no? Sí, así Eh, es. sí, entonces me vengo para acá y Ajá. llego a Houston. Entonces, ¿qué pasa? Houston, para quien no conoce a Houston, Sí, es una ciudad ajá. inmensa, Ah, sí. inmensa, Carreteras y desparramada, carreteras y avenidas, ¿así? desparramada Imagínate. horizontalmente en un área muy grande, con una población muy alta, Ajá. y donde o sea, no es como de repente lo que nosotros conocemos en Venezuela, ¿no? Que todo está relativamente cerca, que te puedes Ajá. movilizar en, Sí, sí, en claro. el El transporte transporte público, ¿no? Acá público sí viene, ¿no? tienes que utilizar un carro y manejar media hora para donde quiera que vayas a ir. O sea, no hay otra ruta. Y eso para Sí. mí fue un poquito duro al principio porque como yo no estaba acostumbrada, y Colorado tampoco era así, entonces Ujú. yo me resistí a eso. Sin embargo, cuando finalmente me dije, no, yo tengo que salir de esta mentalidad, yo tengo que Sí, sí, empezar a claro. moverme, tengo que integrarme con esta ciudad, allí tomé la decisión de empezar a hacer networking para hacer música, ¿no? No estaba haciendo música en ese momento. Finalmente conozco a un guitarrista y las cosas empiezan a ocurrir muy orgánicamente. Es increíble porque en el momento en que yo tomo la decisión de darle nuevamente el espacio en mi Ajá. vida a la música, Ajá. es como que todo estaba esperando para que yo dijera ese sí. Y entonces empiezo a conocer a la gente adecuada, conozco incluso al que sería posteriormente mi productor, que es Paul English, de ese primer disco. Ujú. Y entonces todo sale muy, muy, muy fluidamente, ¿no? Él muy experimentado, ya había grabado muchísimas cosas, es compositor, pianista, maravilloso. Ajá. Y entonces comenzamos a hacer el proyecto del disco, ¿no? Nos sentamos a hacer los arreglos juntos, las planificaciones, etcétera. En aquel momento, claro, ya yo había tenido la experiencia del primer disco. Que comentaste, claro. Exacto. Sin embargo, claro, yo tenía muchísimas inseguridades en llevar a cabo el proyecto yo sola porque tampoco, o sea, no había, digamos que como que no tenía la experiencia suficiente, tenía como que una especie de conocimiento muy global, Claro. pero en aquel momento Paul llegó a ser realmente, digamos, como que un capitán que llevó las cosas pues con toda su experiencia y lo hizo de una manera maravillosa. Entonces ese primer disco estuvo dirigido, digamos, en la producción por él y realmente quedó espectacular. Sí. Trabajé en la ingeniería de grabación con Andy Eso quería, Bradley. eso quería preguntarte, porque tu participación entonces no solamente se concentra en cantar, en ser vocalista, porque veo que participas de todo el proceso, arreglo, producción, investigación, cantas. Es un poco eso tu trabajo, además. Sí, es y tiene que ser Ajá, así. Sin ajá, embargo, no ha llegado todo de una vez. Esto ha ujú, sido un proceso, ¿no? Entonces, claro, el primer encuentro para mí con producción de un álbum viene con esa primera experiencia que yo tengo en claro, Venezuela, con las tres exacto. muchachas y Gonzalo Micó. Luego tengo una visión mucho más de adentro del proyecto a través del trabajo con Paul English. Porque claro, él es el que está llevando la batuta, pero yo estoy ahí como una esponja absorbiendo Sí, todo, ¿no? Yo claro, estoy claro. tomando nota de todo, absorbiendo todo. Y claro, entonces muchas cosas sí tengo que averiguar yo en ese momento, porque, digamos, él fue el productor
musical, ¿okay? Claro. Del proyecto, de la música como tal, del álbum. Pero después hay otras cosas que vienen dentro del disco, que es la Ah, promoción, sí, no, claro. que es la difusión en radio, que son muchas otras cosas que vienen que en realidad es un trabajo inmenso. O sea, hacer un Ujú. disco bien hecho y un Sí, disco que sí, sí, suene, es un trabajo monumental. Yo lo sí. comparo con hacer una catedral, ¿no? O sea, claro, digamos que la catedral se refiere en este caso, en esta metáfora, a la parte musical, porque tú escuchas algo y te parece que, bueno, suena chévere, suena bien, pero eso que suena en una línea de tiempo, Claro, todo, digamos, colapsado dentro de un solo sonido, en realidad tiene exacto. muchísimas capas y muchísimas dimensiones Exactamente. que cuando tú estás adentro, pues tú tienes que tomar en cuenta que Sí, esto suene sí, sí, bien, sí, 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 que sí. todo lo que va. Es una Eso es cosa una sinfonía, eso es una sinfonía que debe quedar completamente armónica de calidad en un solo producto. Eso se logra, exacto. Y el artista claro. conoce cada una de las notas, conoce cada una de los sonidos, conoce cada uno, o sea, toda la información que al oyente le llega de una manera lineal, Ajá. sin mucho esfuerzo, el artista como que cada una de esas notas las ha probado y las ha masticado. Sí, no, claro. Sí, Sí. y además Entonces, ser científica también. Yo logro notar en ti que eso que hayas pasado por las aulas y hayas estudiado ingeniería geólica, se dice, en geología es, geológica, ajá. geológica, perdón. Eso naturalmente te dio a ti un interés, una información de buscar y bajar y tener todos los elementos y hacer algo Sí, sí. como con fundamento, diría yo. Claro, por supuesto. Mira, la cosa más hermosa que me ha dado a mí el estudiar Sí, claro. ingeniería, no vamos a hablar necesariamente de De la geología, idea, o sea, porque la exacto. geología ya es otra pasión, Otra pero pasión. la utilidad de la ingeniería como tal es que te enseña a resolver problemas. Cuando tú eres ingeniero, tú no deberías tenerle miedo a ningún problema. O sea, ¿Ah, sí? porque sí, porque hay una metodología de resolución de problemas. O sea, si Ajá. tú no sabes algo, estúdialo, apréndelo, entiéndelo, y allí vas a encontrar las respuestas y las soluciones. Entonces, Ajá. ¿Y cuál es el problema más difícil que te ha ayudado a resolver la ingeniería? A ver, ¿qué me dices? El problema más difícil que tú dices, voy a poner, yo creo que te enredaste y dijiste, voy a aplicar aquí ingeniería para poder resolverlo. ¿Cuál fue? bueno, mira, uno de los más difíciles Sí. sí fue en mi campo de geología, en realidad. Ajá, ajá. Tuve que hacer una, un modelo geológico de un área del sur de Texas que era Ajá. extremadamente complicado. Y yo creo que nadie había podido dar con una respuesta, digamos, como que sencilla y clara. Claro. Y me llevó mucho tiempo, pero finalmente pude como que hacerlo yo. Es difícil como que explicarte lo que todo eso conlleva, suena muy Sí, sencillo que yo claro. lo diga. Sí, pero Y es muy difícil también mostrarte como que en esta pantalla todas las imágenes que eso representa. Pero eso ha sido uno de los retos más difíciles que he tenido. Y el poder haberlo resuelto de algún modo, para mí fue una satisfacción muy grande. Pero claro, no sé si aplica lo que estás diciendo, porque y en el terreno de tu vida y en el terreno personal, en el terreno personal, bueno, realmente muchas cosas, ¿no? O sea, muchas. el hecho de que yo Eso. pueda estar hablando contigo en este momento, porque tengo toda una trayectoria de, digamos que de avances y de trabajo Sí. y de constancia y de productos que hacen que podamos hablar de todo Ujú, esto, ujú. ya es una de las cosas. Detrás de todo esto hay mucha ingeniería, en verdad. Así es. Porque hay ingeniería, o sea, hay ingeniería detrás de aprender acerca de social media, hay ingeniería detrás de aprender de publicidad, hay ingeniería detrás de hacer el diseño de un póster, hay ingeniería detrás de comunicar, hay ingeniería detrás de saber cómo llegar
a la gente. O sea, hay tantas cosas en verdad que Y la tienen que ver. ingeniería en ese look que tú tienes, que yo creo que también la prueba, que está estupendo con esa flor, ese cabello. Cuéntame de la ingeniería del look. A ver, cuéntanos. Bueno, fíjate, en verdad es interesante porque mi look en realidad no ha cambiado mucho a lo Ajá, largo de mi historia. ajá, Si algo ha ocurrido es que lo he dejado ser más ajá, fehacientemente, ¿no? ajá. Digamos que en Venezuela, como tú sabes bien, es muy bien apreciado tener un cabello liso, Sí, ¿verdad? claro, Y claro. sobre todo en los años en los que yo estaba creciendo, por ahí, por los 80, sí, hacia finales de los 80 y principios de los 90, pues Ajá. obviamente ese era el look adecuado. Yo me sentía diferente, ¿no? Porque Pero en mi siempre familia... así, Raquel, siempre así, con el cabello tan expresivo. ¿En Caracas Sí, también? Sí, qué sí, sí, bien. sí, sí, sí. Claro, yo me sentía diferente porque yo decía, bueno, pero ¿por qué los demás tienen cabello liso y yo no? Ajá. Y entonces, claro, en algún momento, pues, después de luchar mucho con eso, yo dije, bueno, qué carrizo, ¿no? Es Ya así, no pasa basta, vamos nada, a es soltar demasiado esto, trabajo. vamos a soltar. Tengo que darlo a hacer. En el liceo, yo estaba estudiando en un colegio de monjas, que quiero muchísimo, pues obviamente había muchísimo confrontamiento por parte de las monjitas que también querían verme pues con mi cabello ordenadito, arregladito y Esto esto. así, tú Y sabes. aquí estoy yo con este cabello así todo rebelde y tal. Entonces, claro, fue un poco, digamos que, difícil en aquellos momentos, ¿no? Y en aquel momento inclusive me dijeron que si no me peinaba, no Ajá. me iba a graduar. De hecho, tuve que alisarme el cabello para graduarme del liceo. Wow, pero ¿cómo aceptaste eso? Por Dios. No, pero Cómo poder callar esa expresión de ese cabello precioso que tienes, Raquel? ¿cómo ibas a saber? Imagínate. No, no, Claro, es claro. impresionante lo que nosotros vemos con los ojos de la cultura. No vemos a veces, la Eso, mayoría de las veces, no claro, siempre, pero en claro. la mayoría de las veces vemos con los ojos de la cultura. Y ahora, ¿qué pasa? En los años sucesivos, yo seguí usando mi cabello así, pero en ocasiones me lo alisaba, ¿no? Y Ujú. para una presentación que tuve ya aquí en Houston, una de las primeras presentaciones que tuve en Houston, me alisé el cabello y una amiga que ya me conocía con mi look, ya teníamos mucho tiempo de habernos conocido, me dice, Raquel, la próxima vez que te vayas a presentar, no te alices el cabello, Sí, claro. déjatelo así. No, sí, claro. Y en aquel momento yo me dijo, oye, pero ¿por qué? Si me gusta cuando se me ve mi cabello liso. Me dice, no, 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 mientras más grande te lo pongas mejor. Y yo, bueno, no va a cambiar nada de lo que ya, de lo que ya es, ¿no? Así es. Pero eso me hizo a mí reflexionar y darme cuenta de que no tengo nada que esconder. Este es el cabello que Dios me dio. Y Sí. que tengo más bien que ponerlo más al frente, que tengo que celebrarlo. Ujú. Y en el celebrarlo está en dejar que sea como quiere ser, Sí, como Dios lo hizo, así es. y en adornarlo para que se entienda que tampoco estoy escondiendo nada, más bien lo estoy abrazando. Entonces es interesante porque mientras más tú te aceptas a ti mismo Ujú, y celebras lo que Dios te ha dado, de algún modo las personas que están alrededor tuyo también claro. celebran contigo todo eso, ¿no? Así es, ¿verdad? Que es como es casi inexplicable incluso, pero cuando se abre esa energía, empiezan a llegar, se abre ese canal, llegan todos los que deben estar ahí, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, sí, yo pienso el contraste, ¿no? Entre querer, pues, tú sabes, amarrarlo, esconderlo, tú sabes, ¿no? Ponerlo como que más aceptable a los ojos de los demás versus dejar que sea lo que es, amarlo, amarte Ujú, por quien eres ujú. y en esa medida las demás personas también van a amar eso en ti, ¿no? Y eso es Igual, lo que he sí. sufrido. Y además van a amar en ti. Ya para terminar, Raquel, ha sido un placer, ¿verdad? Quiero agradecerte este tiempo por habernos explicado tu vida. Veo en ti también la presencia muy clara de una pasión por la música, una pasión y un interés real de poder transmitir de una manera muy,
muy humana y con pasión lo que haces, y la geología también. Manera que ahí hay una mezcla muy interesante en ti. Bueno, y eres venezolana, nada más y nada menos. Por eso que estás aquí entre todos con nosotros, Raquel. Muchísimas Muchas gracias. gracias, José Raquel, Ramón. ¿dónde te podemos escuchar tu música, tus redes, tu concierto de febrero 21? Cuéntanos brevemente. Sí, en mi concierto, el próximo concierto va a ser el día 14 de febrero en Sí. el Match Theater, que Ujú. es por el día de San Valentín. En Y Houston, ¿no? en Sí, Houston, correcto. Sí, exactamente. Estoy pidiéndole a Dios y cruzando los dedos de que para sí, esa fecha pues todos estemos de algún modo sí, un poco más más tranquilos. tranquilos. Exactamente, que ya hayan vacunas por allí andando y que nos sintamos otra vez seguros para poder participar de este tipo de eventos. Pero ahí está, la fecha está asegurada, el 14 de febrero en el Match Theater que queda en Midtown, en Houston, y va a Sí, ser a las 8 de la noche, así que vayan poniéndolo en su agenda. Para que vean mi música pueden ir a sí. mi canal de YouTube, que es Ajá. Raquel Cepeda Music, pueden buscarlo a través de Raquel Ujú, Cepeda Music. ujú, También estoy bajo ese mismo nombre en Facebook y en Instagram. ujú. Tus Y conciertos en el canal de YouTube también, si queremos escuchar, ya yo escuché exactamente, sí. varios a través de, pero fui a través de tu Instagram, pero en tu canal de YouTube están tus conciertos, podemos. Ahí están, sí, ahí están conciertos, presentaciones, cosas que he hecho. Y bueno, en los próximos meses también voy a estar poniendo bastante material nuevo, porque bueno, esta pandemia me ha hecho eh, procurar una buena cantidad de equipos para hacer este tipo de presentaciones más frecuentemente. Entonces, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mis redes Ahí y estaremos. podrán obtener la información. Exacto. También pueden ir a mi página web, que es raquelcepeda.com, y Sí, allí también pueden suscribirse a mi correo, a mi lista de emails. Entonces pueden saber directamente en su email cuándo son mis próximas presentaciones. estupendo. La verdad que celebrar el Día de los Enamorados contigo allá en pleno escenario, yo creo que eso es una oportunidad que debemos aprovechar. De manera que voy a tratar, que voy a ir a Miami, si puedo por esa fecha, y realmente acompañarte en el concierto. Raquel, gracias, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, José Ramón, y a todos los que nos están escuchando. Les mando un saludo y un beso calurosísimo a toda la gente que está acompañándonos y que está dispersa a través del Sí, mundo, sí. tantas personas que han dejado nuestro país, pero que se encuentran sembrando semillas, trayendo lo mejor de nuestra cultura a todas partes. Que siga todo lo bueno, que todo lo bueno que tenemos que dar se manifieste y embellezca, ¿no?, todo nuestro alrededor. Sí, me gusta todo lo bueno que podemos dar, que tenemos, como dicen en Venezuela, hasta para tirar para el techo de venezolanos como tú, que está haciendo ese trabajo realmente admirable. Gracias, que estés muy bien. Gracias, José Ramón. Gracias a Gracias todos. a Un beso. ustedes, un beso igual para ti. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta emisión número 71. Nos ha acompañado nuestra queridísima Raquel Cepeda. Gracias, chao. Chao.